Y el problema, híjole, tengo otro problema, que con el que grabo se llama Camtasia. Bueno, es el que yo utilizo para grabar porque tengo problemas para grabar con ese mismo Sky. Con este mismo que estoy recibiendo tengo problemas porque si ustedes observan ahorita me presenta, bueno, se me presenta mucho problema y estoy ocupando el de Camtasia para subir el otro, entonces no puedo grabar con Camtasia, así que permítanme que quiero ver qué puedo hacer. Bien, Oscar, me alegra que haya logrado entrar. Tenemos, me imagino que varios han estado intentando y lamentablemente por el problema que tenemos de la tormenta que sí se vino bien fuerte, tenemos ese problema de que no podíamos ingresar. Pero bueno, ya gracias a Dios ya logramos ingresar. Solo estoy esperando que me cargue Camtasia, porque necesito que quede grabada para mandárselas a ustedes. Este, es que el que ya llevo grabando lleva el 30%. Entonces, bueno, vamos a hacer así. Las voy a grabar porque ya no podemos esperar mucho. Las voy a grabar con el programa Skype. Cuando el programa Skype pierde señal, solamente se logra escuchar la voz y no se mira lo que se presenta. Ese es un gran problema porque ustedes no van a saber qué es lo que yo estoy presentando. Pero si me estoy aquí esperando que me cargue lo que es Camtasia, que termine de cargar Camtasia, la que está subiendo, no voy a terminar nunca porque ese se lleva muchísimas horas para poder subir. Entonces vamos a grabarlo con Sky Empresarial. Y si no queda bien grabada la voz, bueno, si no queda bien grabada la imagen, sino que solo la voz, la otra semana vamos a tener la otra de repaso, vamos a poder procurar mejorarla y pues vamos a tener que ustedes para escucharla tener que estar con el material para que nos podamos coordinar. Voy a dar entonces ya inicio, ya empezamos a grabar, ya está grabando acá, voy a dar inicio y cada vez que ustedes tengan una duda, ya saben, me la pueden escribir y así estamos trabajando. Vamos a procurar este es un poquito como el material 1 no lo logramos terminar, ¿verdad? Vamos a procurar terminarlo rapidito el material número 1 para que ustedes puedan volver a hacer a lo que es sus tareas, para que no les perjudique mucho, ¿sí? Entonces, voy a cerrar la parte de mensajería, pero ustedes escriben por cualquier cosa, ¿sí? Vamos a iniciar. Bueno, primero, lo que estábamos viendo de introducción a la pedagogía era la conceptualización de los términos de educación y pedagogía. Comenzamos con esa, la primera tutoría. Luego la tutoría esta de repaso la teníamos para ayer, pero no la pudimos hacer porque yo tuve problemas en el lugar que vivo. Había una vigilia y había mucho ruido, entonces no se podía porque aunque yo quisiera grabarla, créanme lo que no se puede porque si se ponen bien fuerte, mucha bocina, entonces no se oye bien. La pasamos para hoy y hoy tuvimos el problema de la lluvia y que yo no sabía que ahora iban a entregar tarea, pero primeramente Dios, los demás compañeros van a estar entregando la tarea o pues, si no pueden ingresar y pues lo que estamos aquí vamos a estar trabajando y, y después pues le comentamos y que ellos nos hagan las preguntas respectivas. Bueno, ya habíamos hablado un poco sobre lo que es el término de educación y bueno, de hecho comenzamos con la frase de que la educación es un proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y el alma. Eh, bueno, esperemos un ratito que
estaba detenido es por la misma señal, va. Entonces esto dijimos que lo había dicho Platón y pues que porque se basaba que la educación no solo consistía en un proceso de aprendizaje solo de conocimiento, sino que también buscamos enseñar a las personas lo que es el valor, los valores, los principios, la moral, la ética. Entonces no es solamente de decir de que le vamos a enseñar conocimiento, sino que se trata más también de incluir, formar a un ciudadano. Entonces, bueno, el término educación proviene del latín y habíamos dicho que se utilizaba eh, para personas que inicialmente dedicaban al cuidado y al pastoreo de animales. Entonces luego pasaron a lo que era la crianza y cuidado de los niños. Entonces el proceso de educación sabemos que comienza desde nuestros primeros años de vida y pues finaliza hasta que nosotros morimos, y todo el tiempo estamos en constante aprendizaje. De hecho, nos enfrentamos a lo que es dos tipos de educación que podamos tener, y una es la formal, intencionada, y pues la otra es la no intencionada, ¿verdad? Entonces, en la informal intencionada pues recibimos toda nuestra información o la educación por parte de entes dedicados a lo que es la educación, ¿verdad? Entonces podría ser como escuelas, bueno, de hecho en la iglesia recibimos todo ese tipo de enseñanza. Entonces esa ya la hacemos con una intención de querer aprender, y pues de eso se trata, de que ese tipo de educación. Hablamos de que las personas en el de antes se le llamaba sofista a la que enseñaba, porque se le consideraba de que una persona sofista era una persona que tenía muchos conocimientos y que pues lo transmitía a sus alumnos. Entonces después hablábamos de que Platón describía las tres principales funciones de lo que principales funciones de lo que es la educación, y que decíamos que no en el presente no estamos muy alejados de eso. Entonces hablábamos de la formación del ciudadano, la formación del hombre virtuoso y la preparación para una profesión. Entonces ahí de ahí se desglosa lo que era, por lo que él pensaba de que era esta, por la definición que él tiene de la educación, que es de crear, es un proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y del alma. Entonces, dado a esto es que él hablaba de estas funciones principales de la educación. Además, hablábamos de que existen dos motores en la parte de la educación en el individuo. Decíamos que uno era la heteroeducación y la otra era la autoeducación. Entonces, por parte de la heteroevaluación, consiste en el proceso educativo impuesto en el que el individuo es formado en la educación, ¿verdad? Se le imparte lo que es la educación, pero se viene a decir que es un tanto impuesto. Entonces, en la autoevaluación, pues el individuo, como bien lo dicen, es el mismo quien busca tomar la información e integrarla a su cúmulo de conocimiento. Y hablamos de que en el ser humano es necesario que estos dos tipos de motores pues se integren, ¿sí? Se complementen para poder tener un buen sistema educativo, una buena educación. Es decir, por parte de uno mismo, ¿verdad? Que tengamos siempre ese deseo de querer superarnos, de querer ser mejores para poder enseñar mejor, y también de que se nos imponga por ciertas obligaciones que tengamos. Por ejemplo, le pueden imponer en su trabajo superarse. Mire, usted tiene que estudiar porque si no va a quedar desfasado y puede perder su empleo. Pues ahí tenemos una obligación de estudiar, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo hacemos por nosotros mismos, entonces sentimos ese deseo de querer ser mejores, y pues buscamos la forma de cómo adquirir más conocimientos y agregarlos al cúmulo de conocimientos que ya tenemos, y así superarnos. Entonces esas dos deben de complementarse, ¿sí? Entonces,
Vamos a continuar. Bueno, debemos de conocer cuál es el fin educativo. Bueno, en los nuevos materiales que se presentan ya van a conocer lo que es la ley y se van a dar cuenta de muchas cosas de lo que se pretende alcanzar con la ley. Bueno, la de educación superior, que es la que más ustedes van a evaluar. Bueno, y el fin educativo es la formación de hombres libres, conscientes y responsables de sí mismos, capaces de su propia determinación. Y en esto consiste el hecho humano de la educación, en la formación de la conciencia moral, en la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Entonces, bueno, desde los tiempos antiguos, nosotros, si alguno de ustedes perteneció a alguna iglesia, es religioso, está lloviendo fuerte, lo siento, es religioso, entonces puede recordarse de que desde el inicio el ser humano siempre ha buscado con eso de que querer conocer lo que es el bien y el mal. Entonces, pues de eso siempre buscamos en la parte de la educación también, de crear en el estudiante pues la capacidad de que él discierna lo que es el bien y el mal para poder tener una mejor sociedad en la que vivamos. Bueno, como lo decíamos, el proceso educativo, en el proceso educativo hay un punto que es muy importante y que es la voluntad del estudiante. Aquí lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en cuando uno siente el deseo de superarse, el deseo de querer estudiar, pues las cosas son un poquito más fáciles, pero cuando se siente ese rechazo, esa voluntad que no la tenga el individuo, el estudiante, pues siempre nos va a costar un poquito de que ellos puedan aprender más fácil. Entonces, siempre podemos tener ese. Bueno, el proceso educativo básicamente tiene tres fases, o son tres fases por las que pasamos. Primero es la educación como desarrollo, y pues en esta fase es el educador quien impulsa los cambios en los conocimientos en el educando, es decir, en la educación como desarrollo, pues nosotros los que somos los docentes, los tutores, pues buscamos impulsar los cambios en los conocimientos que tiene el educando. Eso lo vemos en cada proceso educativo que nosotros hemos vivido, desde lo que es la primaria o la educación inicial hasta que buscamos educación superior. Entonces, la educación como disciplina, esa va a surgir cuando el desarrollo anterior que hemos mencionado no se deja libre albedrío, sino que se guíe como controlarlo o estimularlo. Es decir, que no yo solo voy a venir a querer, darles nada más el conocimiento sin tener un control acerca de ustedes y saber si ustedes en realidad lo están comprendiendo, sino que voy a estar ahí constante guiándolos y controlando y estimulando para que la persona siga superándose. También tenemos la educación como formación. Bueno, y ahí el educador busca transmitir conocimiento y orientaciones a su discípulo. Entonces ya para el paso de poder transformarlo, pues sabemos de que es necesario ya pasar al paso de lo que es transmitir conocimiento. Hoy ustedes están recibiendo conocimiento, pero en un futuro ustedes van a estar frente al un grupo de estudiantes transmitiendo conocimiento. Entonces, hay muchos autores que han hablado de lo que es la educación y pues tenemos un par de definiciones. Recuerden que si tienen dudas, que si no se oye o algo, por favor, me pueden escribir, ¿sí? Bueno, la educación, estas diapositivas las vamos a ir pasando un poquito rápido porque ya las habíamos visto. La educación es la formación del hombre por medio de una influencia del exterior, consciente o inconsciente, o por un estímulo que, si bien proviene de algo que no es el individuo mismo, suscita en él una voluntad de desarrollo autónomo, conforme a su propia ley. Entonces, dependiendo de cómo sea el estímulo que se le brinde al estudiante, pues siempre lo que va a venir a provocar es un estímulo en él, un deseo de superarse, una voluntad de desarrollo autónomo. Estaba la de Gastón y Miabelet, que habíamos dicho que era la primera. Ellos la denominaban como la denominada educación francesa. Ellos, cuando hacían referencia a la educación, hacían referencia a la educación francesa. La educación francesa pues era
una escolarización obligada y data del siglo XIX de la escuela republicana francesa, en donde esta era laica, pública y obligatoria. Entonces, ellos influenciaban más lo que era la parte de la andragogía, que es la enseñanza, bueno, a cómo se le enseña para enseñar a personas adultas. También hablaban de la educación como resultado de una acción que prepara a los jóvenes adaptándolos a la vida, más que a la preparación intelectual que reciben en las instrucciones escolares formales. Entonces, en eso se basaban ellos, más que todo. Si hablamos de la educación de hoy, podríamos decir que como carrera, un poco como carreras técnicas, ¿verdad? Enfocadas más que todo ya en sí en un resultado, en preparar a los estudiantes para las diferentes situaciones que se presentan en la vida. Ellos no consideraban que era muy necesario lo que era la preparación de la parte intelectual. Y también estaba la retroalimentación que se da entre al menos dos individuos inmersos en el proceso educativo. Entonces, Ortega y Gasser destacan porque ellos no están de acuerdo con la referencia que hace Kriegsteiner acerca de que él decía que la educación, bueno, el fin de la educación era, bueno, educar a ciudadanos útiles que sirvan a los fines del Estado y la humanidad. Ellos decían que si se educaba con la intención única de formar ciudadanos útiles a fines del Estado, se estaban formando individuos para el ayer. Pues y esto fue un poco que ya lo discutimos la vez pasada, de que en realidad debe de ir la enseñanza un poco más allá, no solo para ser útil al Estado, sino para tener un pensamiento crítico de qué es lo que yo puedo entender, cómo yo lo puedo relacionar y cómo yo puedo contribuir para dar soluciones a problemáticas que se presenten en mi sociedad. Entonces, tenemos algunas de las tendencias que argumentan el desarrollo de la socialización según Suchodolski. Entonces, la tradicionalista, pues, inspirada en las costumbres heredadas de las generaciones anteriores y recriminando el proceso de la civilización, y se atiene a la tradición pedagógica en los propósitos de edificar sus bases al hombre eterno. Entonces veíamos que los tradicionalistas estaban un poco en contra de los avances, por ejemplo, de los avances tecnológicos, que son los avances que más se están dando, y pues que al fin y al cabo los tradicionalistas iban a tener el problema de que iban a estar un poco desfasados, ¿verdad? Porque la tecnología es algo que no se va a detener, sino que vamos avanzando. Entonces, luego están los modernistas, ellos defienden y apoyan el desarrollo de la civilización, así como el progreso tecnológico, y también adaptan los conocimientos de nueva generación a las condiciones de vida modeladas por la estructura capitalista. Entonces, ellos ya se van más por ese enfoque, por la parte capitalista, pero bueno, lo que tiene mucho significado es que ellos hacen una adaptación de los conocimientos. Es decir, no como la tradicionalista, que nada más pues, la va heredando y aunque tenga sus errores, siempre como ellos consideran de que eso está muy bien, entonces no van haciendo adaptaciones, sino que solo la van heredando. Bueno, habíamos hablado de las características de la educación y habíamos comentado acerca de que se habían agrupado en algunas dimensiones. Básicamente son 3 dimensiones, pero esas se habían agrupado ahí, dado que existe la educación es muy amplia, entonces querían buscar unas características específicas para cada dimensión a la que se había creado. Bueno, entonces la primera dimensión se refiere a las influencias que recibe el sujeto desde su nacimiento para que se convierta en persona. A este proceso le hemos denominado humanización. Entonces, esta como que es la primera etapa de la educación. En realidad lo que se busca ahí como una humanizar, ¿sí?, a la persona. Entonces, bueno, pues en esta etapa se presentan las siguientes características de la educación. Primero está el perfeccionamiento humano. Bueno, dice de que el ser humano nace inacabado y la educación, entendida como proceso, lo que pretende es modificarlo para complementarlo, optimizarlo.
tomando como referencia un modelo ideal de persona y de sociedad que les sirve de guía. Claro, a lo largo de nuestra vida siempre estamos rodeados de modelos, entonces los modelos los tenemos como referencia. Entonces, cada modelo que vemos, nosotros lo que hacemos es imitar, y lo mismo sucede con nuestra sociedad, dado que nosotros recibimos información de diferentes fuentes. No podemos decir que estamos alejados de una sociedad porque, bueno, a diario vemos la televisión, se nos transmiten bueno, diferentes tipos de enseñanza a través de la educación, y pues ahí tenemos diferentes modelos que seguimos. Luego tenemos lo que es, bueno, en definitiva, vamos a decir que en esta característica de la educación es que la educación va a tratar de hacer a la persona mejor de lo que era en un principio. Entonces, siempre, por eso se dice el perfeccionamiento humano, ¿sí? Porque buscamos hacerlo mejor. Entonces, eh, por eso es que la idea de un sinónimo de perfeccionamiento es aludir a aquello que corresponde a la naturaleza humana. Entonces, eso es lo que vamos a buscar siempre, ¿sí? El perfeccionamiento. Con todo el cúmulo de conocimientos que se le brinda a los estudiantes, buscamos de que él sea un ser humano perfecto, aunque sabemos que no lo va a ser. Entonces, el perfeccionamiento debe de entender a todas las características de la persona, aunque hay posturas que plantean la conveniencia de incluir exclusivamente solo aquellas que se consideran específicas humanas, como la voluntad, la inteligencia, el entendimiento, etc. Y vamos a hablar un poco sobre lo que es la finalidad e integridad. Bueno, hemos hablado en el anterior de que hablamos de un tipo de modelo, de que tenemos todo un modelo ideal de una persona y de una sociedad que nos está guiando, en el proceso educativo. Entonces, estábamos mencionando la finalidad a la que se encamina. En ella está implícito lo que se desea alcanzar, hacia lo que queremos aproximarlo con el proceso educativo. Entonces, bueno, lo que en realidad buscamos es hacer siempre mejor a una persona, que es lo que dijimos, ¿verdad? Buscamos el perfeccionamiento de la persona. Por lo tanto, los fines educativos son valores que se han elegido y que se pueden tratar desde una perspectiva pedagógica, con independencia, como dice Ramona, de que se considera como absoluto o como compromisos sociales. Por eso vamos a decir que la educación se dirige hacia el perfeccionamiento integral de la persona, no debiéndose descuidar de ninguna de sus capacidades cognitivas, morales, afectivas, éticas y sociales. Bueno, cuando hablamos de las cognitivas, hablamos de la atención, percepción, memoria, resolución de problemas, comprensión. Entonces, no debemos de descuidar ninguna de estas áreas, ¿sí? Por eso es que esa es la finalidad. Entonces buscamos, está el perfeccionamiento humano que la educación va buscando, de que seamos cada vez más perfectos, y esa va a ser la finalidad, de enriquecer todos los puntos, todas las áreas que el ser humano necesita para alcanzar un perfeccionamiento. Ahora podemos hablar de otro tipo de dimensión. Acá hablamos de la que nosotros recibíamos desde el nacimiento, ¿verdad? La segunda de ella decíamos que era la intención, pero hablemos un poco de la dimensión. De la dimensión que haremos referencia a esta, es que la educación entendiendo a dos elementos básicos de la misma. Es decir, en esta parte ya vamos a considerar lo que es el sujeto que lleva a cabo la acción de educar, es decir, el educador, el agente o agencia educativa, y el sujeto en el que se concreta el efecto de dicha acción, es decir, el educando. Entonces, dependiendo de cada una de ellas, se han distinguido diferentes características. Por ejemplo, se han dispuesto algunas dependiendo del sujeto que educa, es decir, de parte del docente va a ser la influencia, intencionalidad, actividad, comunicación y continuidad. Y de parte del sujeto que se educa, es decir, el que recibe la educación, van a tener la individualización y socialización. No sé cómo están escuchando, me gustaría que me dijeran cómo están escuchando, porque
La verdad es que sí está bien fuerte la lluvia. Coméntenme, por favor. Bueno, gracias Sonia, qué bueno que sí me escuchan porque la verdad que está un poco fuertecita la lluvia, está súper fuerte. Ok, entonces teníamos esa parte de lo que era la influencia. Bueno, sabemos de que la influencia consiste en las diferentes influencias que recibe el estudiante a través de diversos medios, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a lo que recibimos, ¿sí? Porque no todo lo que recibamos por medio de los diferentes medios va a ser algo conveniente, algo que podamos sacar provecho o algo que nos ayude. Bueno, porque dado de que estamos en un proceso de que lo que es la educación, pues sabemos que la educación implica relación social, es decir, que necesitamos estar en contacto con otro ser humano. Por lo tanto, va a haber influencia humana de uno sobre otro. Bueno, no todas las influencias vamos a considerar como educativas, ya que deben de cumplir algunos requisitos, tales como el respeto a la libertad y a la dignidad de las personas. O sea, tenemos que tener mucho cuidado de que cuando recibamos una influencia de alguna parte, esta sea siempre dirigida con respeto hacia los demás. Porque si no vamos a, eso no nos va a generar ningún tipo de enseñanza que sea educativa. Bueno, y como hablamos de influencia, podemos saber cuál es la intencionalidad, la comunicación y la actividad. Es decir, cuál es la intención de esta influencia que nosotros recibimos. Y bueno, y también la comunicación, ya sabemos de que la comunicación bueno, es algo necesario, súper importante en el momento de relacionarlo con lo que es la parte de la educación. La capacidad de establecer relaciones sociales es una característica muy esencial del ser humano, de modo que su existencia sería muy problemática si no pudiera comunicarse con los demás. Es decir, que si no tuviéramos la parte de podernos comunicar con los demás, quizás podríamos llegar hasta el punto de lo que es la locura, porque podemos presentar problemas que son un poco psicológicos. Porque como seres humanos siempre tenemos la necesidad de expresar lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, mientras que la relación educativa va a consistir básicamente en la interacción que sostienen dos o más personas cuando intercambian información, la acción educativa, como sostiene Colón en 1982, va a estar enmarcada en un conjunto de normas y valores propios de un determinado sistema cultural, pretendiendo lograr la formación del sujeto. Por ello, la educación entendida como acción se va a basar en el establecimiento de canales de comunicación para alcanzar determinados objetivos educacionales. Entonces, cuando ya hablamos de la actividad en sí, cuando hablamos de que la comunicación ya es considerada como acción, entonces vamos a saber de qué se va a estar estableciendo, bueno, los canales de educación que vamos a tener para alcanzar ya ahí objetivos ya predeterminados. Ya no podemos decir de que vamos a hablar de que solamente se va a aprender algo por quererse aprender, sino que simplemente vamos a tener ya objetivos bien establecidos. También se habla de la continuidad. Bueno, y este va a ser alusión a las influencias educativas que recibe el sujeto que está en proceso de formación. Bueno, hemos planteado la necesidad de que tiene el ser humano de interactuar entre otras personas y que esta comunicación debe ser constante y permanente. Pues esto también es aplicable en las acciones educativas.
dado que las acciones educativas deben de estar enfocadas en la mejora del sujeto de forma incesante, porque nunca se alcanza el grado de perfección deseado. Entonces, como fin educativo, tenemos que es la perfección del ser humano, como nunca lo vamos a lograr alcanzar, entonces siempre debemos de estar persistente, en continuidad con lo que es el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, bueno, nunca hay que decir de que ya es muy tarde para aprender, sino que siempre debemos de estar en constante aprendizaje. Podemos hablar entonces acerca de lo que es una educación permanente. Bueno, y pues se han encontrado bueno, se han hecho muchos programas ya basándose en esto, como ustedes pueden darse cuenta cuando hablamos de la alfabetización que estaba creándose acá en el país, de que se les enseñaba incluso a personas ya de la tercera edad, personas ya adultas, porque la educación debe ser así, siempre constante. Y cuando hablamos de individualización y socialización, pues estas son características que se han vinculado con el educando. Eh, Como para ver los efectos de la educación, ¿verdad? Pues desde el punto de vista individual, se aspira a que el sujeto, como el estudiante, adquiera las competencias formativas necesarias que le permitan la comprensión y el manejo de los elementos culturales necesarios para modificar y cambiar su entorno, identificándose este hecho la posibilidad transformadora o innovadora de la educación. Es decir, como cuando el estudiante recibe la información, pues va a ser un poco de manera individual porque queremos saber cuáles competencias son las que ha adquirido. Siempre sabemos de que vamos a tener que evaluar porque queremos conocer lo que es la parte de las competencias adquiridas. Entonces, se habla de un proceso individualizado porque se busca que el estudiante adquiera él individualmente las competencias que le permitan ser capaces de cambiar el entorno que le rodea, aportando con sus diferentes opiniones y puntos de vista. Pero hablando desde el punto social, la educación se concibe como un proceso socializador que procura la adaptación y la incorporación del sujeto en su medio físico y social. Entonces, a través de la adquisición de conocimientos propios de él, y propios de su cultura que le rodea, por ejemplo, el lenguaje, habilidades, costumbres, actitudes, normas, valores, etcétera. Entonces, va a poder lograr después transmitirlo. Y ahí entra el proceso de socialización, que él va a transmitir conocimientos a las personas que le rodean. Es decir, no se va a quedar con el conocimiento para sí mismo, sino que al contrario, va a socializar. Entonces, esas son las dos características que se describen ahí en esta parte para el educando. Y pues la tercera dimensión de la que hacíamos referencia al inicio está entre lo que es, se interesa por lo que hacen el educador y el educando, es decir, ya va por lo que se hace, una parte de acción en situación educativa, es decir, por la enseñanza y el aprendizaje respectivamente. Se destacan en la enseñanza la sistematización y la graduación, mientras que del aprendizaje se estudia el adoctrinamiento, la manipulación, la instrucción y la formación, con la intención de establecer límites precisos entre conceptos que son fácilmente confundibles. Entonces, pues, por el medio del proceso de la enseñanza y el aprendizaje, nosotros vamos a tener la sistematización y la graduación. Esto ya va a consistir en los diferentes tipos de modificaciones que el docente haga, tiene que sistematizar la información, después tiene que dar la importancia de un grado alto al grado medio, cuál es la más relativa, cuál es la más importante. Entonces, todo eso es durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, para acá, para hacer esta presentación, tuvo que haber una sistematización y una graduación, es decir, que yo tuve que seleccionar de todo el material cuál era el más importante. Quise poner en las diapositivas las cosas que el estudiante puede lograr comprender con facilidad, y pues que de ahí con una media idea, con una media imagen, ustedes puedan recordar lo que significa cada una de ellas. Bueno, por parte del aprendizaje, pues de parte del estudiante es de el adoctrinamiento, manipulación, instrucción y la formación. Entonces necesitamos conocer cómo es que el estudiante aprende, cómo se le puede adoctrinar, cómo pueden influenciar las diferentes manipulaciones que esté presente y cómo se le puede instruir en la parte de la formación.
Entonces, después de esto, ustedes no sé si se recuerdan, pero el material concluye ahí con lo que era el proceso de los primeros temas de las distintas definiciones o términos de lo que es educación, y luego comenzaba con la parte de lo que es pedagogía. Bueno, y pues primero, ¿qué es la pedagogía? Algunos autores la van a definir como una ciencia, otros como arte, como un saber o disciplina, pero hay algo en lo que ellos todos están de acuerdo, y es que en que la pedagogía se encarga de la educación, es decir, que va a tener por objeto de estudio el planteo, estudio y solución de problemas educativos. También puede decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se encarga de regular el proceso educativo. Entonces, va a haber una parte en lo que ustedes van a hablar de lo que es pedagogía y lo que es didáctica. Pues, bueno, la pedagogía es muchísimo más amplio, porque la pedagogía me habla en sí de todo lo relacionado a lo que es la educación. En cambio, la didáctica está enfocado en la parte de la educación, pero la parte de lo que es la enseñanza. Entonces, la didáctica estudia los métodos y formas que se pueden aplicar para la enseñanza, ¿sí? Entonces, la pedagogía se pregunta cómo se puede educar, y el por qué y para qué la educación, y la didáctica se pregunta el por qué y para qué de la enseñanza, y cómo se enseña, cómo puedo enseñar. Entonces, y ya la pedagogía es cómo educar. Entonces, ahí solo es un poquito de aclaración entre el término de lo que es pedagogía y lo que es didáctica. Esa no es parte del material. Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidos, y que significa niño, y gogía, que significa guiar y conducir. Bueno, y se le llamaba antes al pedagogo a todo aquel que se encargaba de instruir a los niños. Inicialmente en Roma y Grecia se le llamó pedagogo a aquellos a los que se encargaban de llevar a pasear a los animales. Luego se le llamó así al que sacaba a pasear a los niños al campo, y por ende que se encargaba de educarlos. Entonces, Ricardo Nassif habla de dos aspectos de los que la pedagogía busca. Primero, ocuparse del proceso educativo. Bueno, y ese es como un cuerpo de doctrinas o normas capaces de explicar el fenómeno de educación en tanto realidad, y el segundo busca conducir el proceso educativo en cuanto a actividad. Entonces, bien, vemos de que todo va enfocado en lo que es la parte de la enseñanza, ¿sí? De la enseñanza. La parte en cambio, en la parte de la didáctica hablamos, pues se habla de un poco de la parte de educación. Entonces, sabemos que hay una diferencia entre ser educado y entre ser enseñado. Una persona que sabe y una persona que es educada, una persona que ha estudiado un montón, no significa que siempre va a ser una persona educada. Bueno, y hoy en día vemos de que entre más educación, pues más grados académicos que se obtiene, menos educación pues es la que tiene la persona. Lastimosamente así se ve. Bueno, Ortega y Geisel también dicen de que la pedagogía, da una definición, la ven como una corriente filosófica que llega a ser la aplicación de los problemas referidos a la educación. Es decir, siempre va enfocado a lo que es la parte de la educación, que cómo resolver problemas, a que cómo puedo, por qué es importante que haya educación, para qué es la educación, entre otras. Entonces, bueno, existirá un conflicto entre lo que es pedagogía, la pedagogía es una ciencia, es un arte, es una técnica, ¿o qué? Bueno, algunos para evitar problemas hablan de un saber, ¿sí? Entonces, si algunos no se sienten indefinidos de que, bueno, en realidad, ¿qué es la pedagogía? Porque para algunos va a ser un arte. Bueno, el que considera que es un arte, pues, este autor, bueno, permítame que tenemos un mensajito. De hecho, a mi punto de vista, la podemos manejar como las tres, o sea, pero ahí, por eso lo decía acá el autor, de que en realidad depende de cada persona, depende cómo lo quiera ver una persona. Si hablamos de nuestro sistema educativo, quizás la viene viendo más como una ciencia, porque considera que va un poco más allá.
pero en realidad la pedagogía encaja en estas tres formas de lo que dicen los autores de ser, que dicen que puede ser un arte, sí, encaja perfectamente en lo que es un arte, encaja en lo que es una técnica, porque perfectamente sin ningún problema se considera una técnica, pues son los parámetros y normas que delimitan el arte de educar, entonces lo pueden considerar como una ciencia, pero quizás en el sentido más amplio ya lo podemos nosotros considerar como una ciencia. En realidad a mí me gusta más que se considere como una ciencia, porque es que encaja tanto en la ciencia porque cumple con las características principales de ella, es decir, tiene un objeto de estudio, de investigación, se ciñe en un conjunto de principios reguladores, constituye un sistema, usa métodos científicos como la observación y la experimentación, es decir, le aplican todos los elementos de lo que componen para definir lo que es una ciencia. Entonces, a mí me gusta considerar la pedagogía como una ciencia. Pero ahí de ustedes depende de lo como ustedes lo quieran considerar. Yo como personalmente, en mi pensamiento, mi persona, lo ve como una ciencia. Sí, ahí sí ustedes dicen, bueno, para mí también, yo lo veo como ciencia también, bueno, pues está bien, pero yo mire, yo lo veo como arte, muy bien, también es una arte, pero no hay que quedarse como, mire, solo es una arte, no, no solo es un arte, ¿sí? Cumple también con todos los requisitos de que puede ser técnica o puede ser ciencia, ¿sí? Bueno, de nada, Oscar. Ahí sí va cada punto de vista de ustedes es muy importante donde ustedes lo quieran ubicar, ¿verdad? Pero no puede, o lo que no puede decir usted es decir, la pedagogía no es una ciencia, sino que es un arte. No, no, no se puede decir eso, porque ya vimos de que sí cumple para poder ser un arte. Lo que sí puedo decir es, bueno, yo considero que la pedagogía es un arte. Y si alguien le dice, ah, y yo considero que es una ciencia, ah, sí, tenés razón también, porque cumple con los requisitos de ser una ciencia. Y pues viene luego la otra parte que era la que ustedes iban a aplicar en la tarea de las preguntas en las diferentes clases de pedagogía, las clases de pedagogía que existían. Sí existía un poquito de confusión sobre la segunda pregunta. Ahí sí, bueno, una compañera, usted fue la primera en escribirme y me dijo, bueno, yo no comprendo la segunda pregunta. ¿Será que se va a hacer esto y eso? Y sí tenía razón, porque sí había un poco de confusión en la pregunta, porque lo que sucede es que la pregunta no debería haber enfocado diciendo en la clase de pedagogía que vieron, porque en realidad no era en la clase de pedagogía, sino que era en las diferentes clases de pedagogía que se describieron. Es decir, esa era a la que se tenía que hacer referencia, a las clases de pedagogía en las que teníamos que era la normativa, la descriptiva, la psicológica y la teológica. Es decir, en cuál de estas, con cuáles de estas yo considero que es más apropiada, cuál de estas clases de pedagogía considero que es más apropiada para poder enseñar lo que es la matemática y poder crear aprendizajes significativos en los estudiantes. Es como preguntarles a ustedes, vaya, mire Oscar, mire Manuel y Sonia, yo a ustedes les presento aquí a la doña pedagogía normativa y le presento a la doña descriptiva, a la doña psicológica y a la doña teológica. Y cada una de estas tiene estas características principales. Usted como docente, ¿cuál de ellas utilizaría o cuál de ellas considera usted que le va a funcionar mejor con sus alumnos? Y no es que le pregunto para enseñar cualquier asignatura, no, considerando que la asignatura que se va a enseñar es la matemática. Entonces, usted como docente de matemática, usted debe saber que enseñar la matemática es complicado, que los estudiantes cuando se les enseñan matemática pues están bien, como que no les gusta, están de mala gana. Entonces, dígame usted cuál aplicaría. Mire, yo le voy a decir que la normativa es la que establece normas, reflexiona, teoriza y orienta el hecho educativo. Es eminentemente teórica y se apoya en la filosofía. Pues se contesta la pregunta cómo debe ser la educación. Bueno, y dentro de la normativa se dan dos grandes ramas, que es la pedagogía filosófica o filosofía de la educación, que estudia los problemas siguientes: el objeto de educación, los ideales y valores que constituyen la axiología pedagógica y los fines educativos.
Entonces, y también la pedagogía tecnológica, que estudia cómo se da origen a la pedagogía didáctica, la estructura que constituye el sistema educativo y el control, bueno, dando origen a la organización y la administración escolar. Entonces, yo podría decir, bueno, la verdad que la normativa dice ahí que es eminentemente teórica y se apoya en la filosofía. Fueron las primeras que más se me quedó y pues la matemática como que no es muy teórica. Bueno, sí puedo aplicar la normativa, fíjense, puedo decir, porque es importante que los estudiantes conozcan un poco sobre la naturaleza, bueno, de cada tema que yo voy a impartir. Si yo les cuento un poco de historia, se van a sentir motivados porque van a decir, con que de ahí viene eso y era por eso que se creó tal cosa. Entonces, en cálculo, por ejemplo, cuando ustedes le dicen, bueno, fíjate que vamos a estudiar tal tema, pero este tema sirvió para para que se pudiera crear tal puente, que no sé qué. Entonces, si ustedes le dan un poco de teoría al inicio, le cuentan un poco de historia para que él conozca la utilidad del por qué ese tema, yo siento que se puede llamar la atención del estudiante, porque muchas veces el estudiante y comienza con el tema de un solo, mire, tal tema, y pues usted va a ver límites y solamente usted observa la definición y todo, pero no le damos aplicaciones y el estudiante tampoco conoce cómo es que surgió el tema del límite, entonces no muestra mucho interés, pero si se le da una buena introducción sobre la importancia del tema y por cómo es que surgió ese tema, entonces que el estudiante se va a sentir atraído. Entonces sí podría aplicar la normativa, pero solo para eso. Yo lo podría aplicar solo para eso, solo para la primera parte de cada contenido, porque lo demás no, porque lo demás no es teórico. Yo veo, bueno, en matemática todo es práctico, entonces yo tengo que hacer ejercicio, tengo que plantearle problemas donde el estudiante se le estimule lo que es el cerebro, para que él piense, para que él razone, para que él sea analítico. Entonces, podría ser, no es la ideal, pero podría ocuparse. Entonces, en una clase yo puedo utilizar no solo una clase de pedagogía, yo puedo tener mi clase y en mi clase yo puedo utilizar varias. Entonces, ahora hablamos de la pedagogía descriptiva. Bueno, la descriptiva estudia el hecho educativo tal como ocurre en la realidad, narración de acontecimientos culturales o la indicación de elementos y factores que se pueden intervenir en la realización de la práctica educativa. Es empírica y se apoya en la historia. Estudia factores educativos históricos, biológicos, psicológicos y sociales. Bueno, la descriptiva. ¿Podría aplicar la descriptiva en mis clases de matemática? Mm, bueno, también dice ahí que en la parte de la descriptiva dice que estudia el hecho educativo tal y como ocurre en la realidad. Cómo se lleva a cabo la enseñanza en el mundo real. Ajá, me parece bien porque fíjense que yo podría aplicarla cuando yo esté enseñando un contenido para no descontextualizarlo. Es decir, que siempre esté en el contexto del estudiante, en la parte del estudiante. Pero ahí se trata de describir. Pero describir no solamente consiste en que, miren, dígame esto, como miren, que no sé qué, que no, bueno, ¿cómo lo puedo aplicar? Entonces, eso era lo que ustedes iban a ir analizando. Y si a ustedes les quedaba duda, ustedes podían ir y buscar en internet también y decir, bueno, ¿qué podría ser? ¿Cómo aplico la normativa descriptiva en matemática? Entonces, a veces tenemos que utilizar muchísimo también el internet que nos puede ayudar para problemas así. También estaba la pedagogía psicológica que se sitúa en el terreno educativo y se vale de las herramientas psicológicas para la transmisión de los conocimientos. Bueno, entonces esta estudia procesos de cambios surgidos en la persona como fruto de su relación con las instituciones educativas. Bueno, la verdad que todas son bastante aplicables porque la psicológica también me ayuda para conocer, bueno, el estudiante, cómo qué es lo que sucede cuando interactúa, cómo es que le ha afectado, cómo el estudiante aprende. Entonces todo esto ha venido a ayudar a lo que es la pedagogía, la parte de cómo el estudiante va a aprender. Y pues estaba la pedagogía teológica que se apoyaba en la verdad revelada inspirándose en la concepción del mundo. Y yo les mencioné también que estaba la pedagogía social que da respuesta a las necesidades del aprendizaje a las personas en riesgo social.
más que todo lo aplicaban a la parte que era la administración pública, porque venía a la prevención y contribuía a la prevención de patronos del comportamiento que conllevan a riesgo que pueden concluir al aislamiento. Entonces también está, la vemos de que nos ayuda a descubrir cuáles son los factores por qué se aíslan los estudiantes, porque se sienten un poco más de excluidos. Entonces cada una de ellas es bastante importante, pero si ustedes encontraron una que les parecía la más apropiada, pues me alegra mucho de que hayan hecho su comentario. Recuerden que en estas entregas de tareas, o sea, no se preocupen porque, o sea, yo no puedo ir en contra de lo que ustedes creen. O sea, le preguntaron a usted que si cuál consideraba usted. Entonces yo no puedo decir, no, Oscar, mira, la verdad que pues estás mal. ¿Cómo vas a creer que vas a hacer esto y esto y esto? No, porque es lo que él considera. O sea, yo le puedo decir, Oscar, qué bien, lo has considerado bien, fíjate que me parece también, pero no crees que podría aplicar mejor esta. Entonces lo que estoy haciendo ahí no es diciéndole a Oscar, mira, Oscar, lo que hiciste está malo, no, hombre. O sea, ¿cómo pudiste haber pensado eso? No, sino que yo le puedo dar una sugerencia, pero no está malo. Es decir, que todo lo que hayan entregado ustedes no está malo, porque es lo que ustedes consideraban. Es decir, si no le dicen ahí, mire, la verdad que no quiero su punto de vista, sino que yo quiero que sean realistas y digan en cuál es el mejor. O sea, no su punto de vista no me interesa, yo me interesa saber cuál es la correcta. Entonces, pero no, la tarea no consistía en eso. Entonces, la tarea consistía en su punto de vista. Entonces, lo que han puesto está bien. Lo voy a leer porque no lo he leído todavía, pero yo sé que van a salir muy bien. Entonces, y después hablábamos acerca de lo que era las fuentes y ciencias auxiliares de la pedagogía. Entre ellas teníamos la pedagogía experimental. Bueno, no es totalmente experimental, pero se llama así porque busca la observación directa y exacta de los procesos psíquicos educativos y psíquicos instructivos y de desarrollar datos estadísticos. La antropológica, porque se encarga del estudio del comportamiento de los educandos. La lógica, como teoría general de investigación científica. La estética, didáctica especial, asignaturas escolares. Bueno, ahí dice que también va enfocada en lo que es las ciencias de la naturaleza, del lenguaje, geografía, historia, matemática, conocimientos artísticos y técnica. Y pues hasta ahí teníamos la parte de lo que es el material 1. No sé si hasta ahí tenemos alguna duda, algo que me quieran opinar, comentar, escribir. A ver, qué opinan, qué cuentan, qué comentan. Se me durmieron, ya los estoy viendo, están haciendo la tarea, ¿verdad? La mayoría quizás está haciendo la tarea. Pero me parece bien que avancen, la verdad que los admiro. Yo creo que todos los que nos conectaron eso están haciendo, licencia. Sí, seguramente que sí, pero la verdad que es de comprenderlos. Yo la verdad los comprendo. Miren, si a mí me dicen, mire, ahorita están dando una teoría, bueno, una tutoría que es de teórica. A mí me encanta que se conecten, me encanta que interactuemos y todo lo demás. Pero sinceramente ellos le iban a dar más importancia a la tarea que tenían que entregar porque vale nota. Y esta pues no vale nota porque las preguntas ya la entregaron. Entonces yo comprendo que estén así. Bueno, yo fui estudiante también, creo que me pasaban cosas así. No de perderme tutorías porque yo la llevé presencial. Pero sí habían días de que me tocaba desvelarme bastante por entregar tareas. Entonces considero de que, bueno, si no se pudieron conectar por eso, digamos de que fue por algo que estaban trabajando y peor fuera que me dijeran, no, mire, la verdad que no me conecté porque no me dieron ganas, la verdad, estaba lloviendo, estaba haciendo frío, yo a esa hora lo que más busco es una colcha para que me dé calor y dormirme. Entonces, ahí sí, bueno, también el cansancio es algo que incomoda, es algo que uno necesita descansar. Yo les cuento que estoy un poco mal de la vista, ya llevo como más de 2 semanas que no veo bien. Tengo mis lentes que tienen mucha grabación, pero no veo. Es decir, todos estos días me he sentido bien frustrada porque no veo nada. Hoy fui a pasar consulta y pues me han dejado exámenes de la glucosa porque yo soy diabética. Me dijeron de que si ando demasiado alta el azúcar, eso puede provocar de que yo no vea.
Entonces que tengo que bajarla para volver a ver bien, porque si no, no me pueden recetar, no me pueden recetar lentes, aunque ya sé cuál es la grabación, me ha aumentado un montón, pero no me pueden dar los lentes nuevos porque si no, cuando baje el azúcar ya voy a ver bien. Entonces es bien frustrante. Les dije yo que yo trabajo viendo y si no veo pues me frustro más. Pero bueno, ahí estamos. Entonces considero que a cada quien se le presentan diferentes dificultades. Pero miren, aquí están ustedes, son 4 los que están conectados y pues yo encantada de tener a los 4 y aunque sea uno, cuando vi que solo Manuel, dije yo, bueno, que sea con Manuel, porque Manuel está haciendo mucho sacrificio también, pero sí, me alegra mucho que puedan estar, y pues por los compañeros que no puedan estar, gracias a Dios, digo yo que se va grabando bien la tutoría para que ellas lo puedan ver. Y pues ustedes también, ¿verdad? Hay que colaborar con los demás y hay que compartir conocimientos. Ustedes, si ustedes han aprendido algo, pues hay que compartirlo con los compañeros, de modo a que nos ayudemos todos. Entonces, no sé, alguna otra preguntita, Que a mí, algún otro comentario. que a mí ahorita acabo de terminar la de lógica y oyendo su tutoría. Mire que en la tarea va a escribir cosas de introducción. Lo bueno es que no es de una teórica, porque si no ahí ya hubiera una confusión. Sí, pero ya estuvo. Ya Ya estoy terminó la con de la lógica, ya. tutoría. Las 10:30 son. Sí, correcto, ya la entregué. Vaya, está bien, porque con esta lluvia hasta se Hasta las cae, 2. pierde la señal y todo, y no pueden entrar a la plataforma. Sí, es que Cabal. así toca. La verdad que sí es un poco complicado estar así, porque se siente la presión, ¿va? De que yo tengo que estar. Y hay que ser sincero, o sea, desconcentra estar escuchando algo y estar escribiendo otra cosa. Bueno, yo para trabajar o para hacer cualquier cosa sí puedo poner un poquito de música, pero no, la música solo está para que suene, para que no me duerma, pero de ahí estoy concentrada en el trabajo porque pues no se puede descuidarse un poquito porque si no de repente un pequeño error y ya, nos equivocamos. Pero sí, sé que se está sacrificando, así que bien, Manuel. Le voy a dar una porra. Gracias. Pero no hay muñequitos de porra. La tarea del primer control de lectura. Bueno, el primer control de lectura, este está enfocado, si se observan ustedes, está enfocado en lo que es el segundo material. ¿Sí? El segundo material que está en la plataforma. O sea que ya no va enfocado en este primer material, sino que ustedes tienen que leer la parte de lo que es bueno, ahí aparecen muchos documentos y está entre ellos uno, la Ley de Educación Superior. Pero permítame un momento que por este internet no me carga lo que es la plataforma. Bueno, y de hecho, aquí estamos bien, pero no me carga la plataforma. Permítanme. O permítame que en la memoria lo ando, permítame. Solo que como es la otra memoria, permítame. Pero lo bueno es que si se dan cuenta, los materiales que nos presentan acá en esta asignatura, pues gracias a Dios que son cortitos, ¿verdad? Porque hay problemas de que, bueno, en algunas no son un poco largos los materiales. De hecho, el que vamos a evaluar, estudiar en la otra, está un poco largo el, el material.
Tenemos la parte del de neurociencia, que esa no la hemos abarcado en pedagogía, ¿verdad? Entonces hay muchos que son un material un poquito larguito, ¿verdad? Pero en pues los materiales son bastante, me parece a mí de que son bastante apropiados. En algunos no se encuentran unos materiales que estén muy cortitos, porque tenía la de psicopedagogía, el primero que tenía estaba un poco cortito, pero hay unos que están un poquitito más largos. Bueno, tenemos 3 materiales en la parte de lo que es eh, la de introducción, ¿verdad? Tenemos 3 materiales disponibles. Uno es la historia de la educación salvadoreña, el otro es la estructura del sistema educativo y el otro que tenemos es el de la ley de educación superior. Entonces, como primero lo que tenemos que hacer en cada uno de ellos, claro está, lo primerito es leerlo y analizar cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, nosotros venimos y encontramos lo que es en el material y tenemos que hacer primero, una síntesis inicial de máximo 10 líneas, bien, sobre los orígenes de la educación en El Salvador. Entonces, los orígenes de educación en El Salvador, pues vamos a encontrarlo en la parte de lo que es el primer material, en lo que es la historia de educación de El Salvador. Entonces, del primer material vamos a hacer una síntesis, luego vamos a elaborar lo que es un cuadro comparativo de las reformas educativas llevadas a cabo en nuestro país. Entonces, las reformas educativas, si no me equivoco, las vamos a encontrar siempre en lo que es en la parte del primer material, ¿verdad? O yo no les limito a ustedes que se queden con lo que es el material de ahí. Por ejemplo, yo muchas veces les he dicho a ustedes que si ustedes pueden, y tienen la facilidad de tener su internet, por favor lo averigüemos, investiguemos ahí. Y si ustedes dicen, bueno, la verdad que en el material que tenemos no es mucho, no hay mucho, aunque podría entonces yo mejor buscar o poner un ejemplo de cómo puedo aplicarlo para ver las reformas educativas. En el material 1 tenemos las diferentes reformas educativas, la de 1940, está la reforma educativa ya les voy a decir cuál otra está, que se me ha trabado a 2 para decirles. Bueno, entonces ahí existen las diferentes reformas educativas. Está la otra la de 1940 como le comentaba. Y existen otras reformas educativas que están ahí. Bueno, y el actual, la del sistema educativo actual que está. Y cómo se desglosa el sistema educativo de nuestro país, las diferentes cualidades que tiene. Entonces, ustedes lo que van a hacer de ellas es un cuadro comparativo. Y si ustedes dicen, bueno, un cuadro comparativo, pues acabamos de hacer un cuadro comparativo en pedagogía. Es decir, identificar las semejanzas o diferencias que pueden tener. Recuerden que para el cuadro educativo ustedes tienen que definir muy bien quiénes van a ser sus variables. Entonces, ¿y cuál es el tema principal? Elaboran el cuadro comparativo referente a lo que es las reformas educativas, todas las que se han llevado en el país a lo largo de lo que es la historia de nuestro país, ¿verdad? De los orígenes de educación. Bueno, esa tarea es un poco larga porque además de elaborar un cuadro comparativo, ustedes tienen que realizar un mapa conceptual. El mapa conceptual tiene que estar elaborado sobre el sistema educativo de El Salvador. Entonces, para elaborar ese mapa conceptual, ustedes tienen que hacerlo sobre el material. Ustedes tienen el material 2, ¿verdad? Entonces en el material 2 habla justamente de eso, de lo que es el sistema educativo, la estructura del sistema educativo de El Salvador. Entonces, en base a eso, yo voy a hacer mi cuadro comparativo, mi mapa conceptual. Aparte, está bien larga la tarea, sí, está bien larga la tarea.
pero saben que son pocos los elementos que van a ir en cada cosito que se les va pidiendo. O sea, el cuadro comparativo, este es un poquito menos complicado que el que hicieron de las teorías de aprendizaje, ¿verdad? Porque en las teorías de aprendizaje pues teníamos muchas cualidades, muchas características que podíamos poner de cada teoría. En cambio este no son muchas las reformas que se dan. Entonces, bueno, el sistema educativo es reflejado en un mapa conceptual. De hecho, ustedes pueden leer el sistema educativo en el material que se les da, el material 2, y ustedes pueden buscar en internet ideas, pueden poner mapas conceptuales sobre el sistema educativo de El Salvador. Ustedes lo pueden ver y pueden ver cómo está desglosado uno y pueden tomar una idea de cómo hacerlo. No me vayan a enviar uno de internet porque yo también meto a eso y yo voy a saber qué es ese, sino que se lo tienen que hacer. De hecho, los mapas conceptuales que aparecen en internet normalmente tienen identificado quién es el actor. Entonces no me vayan a hacer eso porque les va a salir mal. Y dice lo último, hacer un listado de los artículos de la Ley General de Educación que velen por la educación, que la educación brindada sea de calidad en los diferentes niveles de educación, dando su opinión sobre cada punto y sobre su opinión y su punto de vista, defendiendo el por qué es importante el artículo para la educación de calidad. Bueno, la Ley de Educación Superior no es larguita, esa es corta, ¿sí? Entonces, por el momento no les puedo decir cuántas páginas tienen, pero es la con la que yo más trabajo ahí donde trabajo. Y pues es bastante corta, no es mucho lo que van a hacer y muchos de los artículos van referidos, por ejemplo, a cómo elaborar, cómo se hace para crear una universidad, qué son los requisitos que debe de cumplir. Entonces, no es muy larga y pues está bastante comprendible. Los artículos se comprenden, se entienden. Entonces, y es fácil de leerlo y decir, ah, bueno, yo considero que este se trata de este, considero que es importante por tal y tal motivo. Entonces, la tarea sí está larguita, sí está larguita. No les voy a decir que no, porque sí está larguita. Bueno, el trabajo debe contener siempre lo que es la carátula, introducción y el desarrollo de la actividad, que es cada uno de esos puntos. En realidad son 4 cosas las que deben de entregar. Eh, bueno, no se les olvide incluir lo que es la bibliografía. Y es para el 5 de septiembre, ¿sí? Entonces es la fecha límite para entregarle el 5 de septiembre. Entonces no dejemos esta tarea de último porque está larga, está bastante larga. No sé, Estamos Sonia, sí, ajá, dígame, Manuel. área la de herramientas múltiples. Ahí tienen las herramientas para mañana, ¿verdad? Esa es para mañana, creo. ¿Ah? La de herramientas es para mañana. Manuel, la de herramientas multimediales es para mañana. Pero, sí, sí, para mañana él es. Ujú, sí, yo me comprometí que les iba a ayudar con, con algo que le iba a ver. Les iba a explicar unas Eso, pequeñas cosas, ¿va? Pero, ah, por cierto, ya saben de sí, que hoy él comenzó. el coordinador de esta asignatura de introducción, pues es su tutor de herramientas. No sé si ya sabían eso. Entonces, pues si para mañana tienen esa tarea que entregar, Ah, eh, sí, él es su coordinador de esta asignatura. Y bueno, pues les recomiendo que no, si ustedes tienen alguna duda, yo sí se las yo sí se las puedo explicar, o sea, no es que yo les esté dando copia, no es nada por el estilo, sabemos de que yo nunca haría eso, que de darles copia, no, sino que alguna duda que ustedes puedan tener, sí, pero fíjense que yo bajé GeoGebra bueno, allá en mi computadora que tengo allá en mi trabajo, y me di cuenta que la GeoGebra que la, el GeoGebra que tengo aquí no es el mismo que yo tengo allá en el trabajo.
Entonces, les recomiendo, por favor, que yo no sé qué versión de GeoGebra les dijeron a ustedes que descargara, porque normalmente ponen el link para que lo descarguen. Pero yo descargué la de GeoGebra, la versión actualizada, la última. Entonces yo puse la última versión cuando lo descargué, GeoGebra la última versión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre GeoGebra la última versión y la nueva? Ya les voy a presentar el escritorio porque quiero que vean algo. Solo voy a detener ya la grabación para guardar esto hasta acá. Porque si no, no puedo moderar el escritorio. Si no es por otra cosa, no es porque no vaya a creerle que es porque vamos a darle copia, no nada por el estilo, sino que porque si no, si dejo de presentar, si me pongo a moderar el escritorio, entonces no se va a poder ver nada. Así que vamos a detener